ya sabéis, tras aplazarse una vista, luego hablaremos por la ausencia de un traductor al español, finalmente la pasada semana tuvo lugar, creo que fue el viernes, o no lo recuerdo ya porque ya no sé ni en qué día vivo, tuvo lugar esa vista ante el tribunal en la que Daniel Sancho se declara no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Yo la primera pregunta que te quería hacer para situar un poco, yo sé que a él se le imputan, no sé si está bien el verbo imputar, o al menos se le imputan 3 delitos, que es asesinato con premeditación, lo que he dicho antes, ocultación y movimiento del cadáver y destrucción de documentación ajena. Lo digo resumido, probablemente los delitos tengan un nombre técnico más elaborado. Cuando él se declara no culpable, ¿se está declarando no culpable de los 3 delitos o se está declarando no culpable solo del asesinato con premeditación? Se declara no culpable del asesinato, que ahora te diré cómo lo denominan allí, con premeditación. Vale. Él no niega que por la intervención y el contacto que tuvieron ese día, sí que se produjo la muerte de Edwin Arrieta, pero no que hubo premeditación y que no fue voluntario. Entonces aquí ahora entraremos a analizar el homicidio involuntario y la negligencia, porque tampoco se recogen las dos figuras en el Código Penal tailandés. Vale, entonces hay muchas personas, claro, nosotros hemos estado viviendo este caso true crime. De alguna manera, cada día íbamos teniendo noticias y especialmente revelaciones desde la policía y la fiscalía, que acordaros, primero hay una investigación policial, termina la investigación policial, determinan precisamente esa culpabilidad de estos 3 delitos de Daniel Sancho, le pasan esa investigación policial a la fiscalía elabora un informe donde ratifica de alguna forma lo que ya se había realizado en esas investigaciones policiales. Entonces sí que hemos visto este señor Big Joe, ¿no? Que curioso policía, el número 2 de la policía tailandesa, que en varias ocasiones recomendaba a Daniel Sancho declararse culpable si no quería evitar la pena capital, la pena de muerte. Declararse no culpable ¿le complicaría judicialmente la vida teniendo en cuenta este contexto expuesto antes por las autoridades en Tailandia o no necesariamente? Depende de cómo salga la estrategia de su defensa. A ver, quien lleva la investigación y quien va a presentar la acusación es el Ministerio Fiscal, igual que aquí, que allí no sé si se denomina Ministerio Fiscal, pero la Fiscalía, ¿vale? Entonces, el que vaya a salir culpable o no va a ser en función de todas las pruebas que se lleven al acto del juicio y todo lo que quede acreditado y demás. El hecho de que él se declare no culpable, evidentemente, está en su derecho de hacerlo. De hecho, no tendría ni por qué declarar ni de testificar contra sí mismo. Eso es igual que en la ley española, ¿vale? El hecho de no declararse no culpable como estrategia de defensa o como realidad de lo que allí sucediese aquel día, no tiene por qué complicarle la vida. Y me explico. Si finalmente la Fiscalía y la acusación, pero bueno, en este caso va a ser la Fiscalía de allí, aunque se persone la acusación por parte de la familia de Edwin Arrieta, la Fiscalía va a acusar, evidentemente, ya lo estamos viendo, todo va dirigido a incluso condenarle, o es lo que están planteando, por una muerte de una persona con unas circunstancias específicas que es la premeditación, y ahora os diré te diré cómo se califica allí. Y si finalmente por el juez se considera que es culpable, pues la solución va a ser la misma. Se declare Daniel culpable o no. Es decir, si Daniel se declarara culpable, va a tener, según el Código Penal tailandés, una condena a pena de muerte. Y si es, aunque él se declare no culpable y finalmente el juez le declara culpable, el resultado es el mismo. Pero, lógicamente, su defensa tiene que preparar eso, valga la redundancia, su defensa. Sí, la pregunta más directa iba por aquí, iba por el hecho de si él se hubiera declarado culpable, si al menos por esa aceptación, no sé si va ligada el concepto de arrepentimiento en la aceptación, podría haberse librado de entrada ya de la pena de muerte. La figura del arrepentimiento como tal, yo no lo he encontrado en el Código Penal, sí he encontrado la figura de atenuar la pena porque la persona, en este caso el investigado detenido allí, colabore con la justicia. Eso sí que está previsto. Entonces, la atenuación de las penas, si quiere también la tratamos porque es bastante concreta y aparece recogida en el artículo 52 del Código Penal tailandés y establece la figura de la reducción
es un poco abierto el esquema que se plantea, pero dice claramente, traduzco literalmente y lo leo para no equivocarme. Sí, ningún problema. Dice, estando en el hecho de reducir la pena de muerte, porque en el Código Penal tailandés hay muchos otros tipos de penas. Está la prisión, está la pena de muerte, está la multa, hay otro tipo de trabajos también y demás. Entonces, refiriéndonos a lo que es la pena de muerte propiamente dicha, dice que cuando se está tratando de la reducción de esta condena, de esta pena de muerte, si se reduce 1/3, el castigo será reducido a prisión de por vida, ¿vale? Es decir, lo que conocemos aquí nosotros como cadena perpetua. Y habla de otro tipo de reducción. Si se reduce a la mitad, la condena quedaría reducida a de 20 a 50 años. Pero todo esto es discrecionalidad de la monarquía parlamentaria o democrática, no es democrática, la monarquía y el sistema judicial de allí. Es decir, la última palabra, aquí en el articulado no nos dicen cómo luego se articula. Luego me imagino que se tendrán en cuenta estas atenuantes y otras atenuantes que se pueden dar, como las que veremos a continuación, para valorar cómo reducir la condena final que se le imponga, en este caso, al acusado. Es que hay como dos tipos de atenuantes, para entendernos. Es decir, el atenuante de la voluntariedad de él a la hora de colaborar con la policía, como vimos, que hablaremos también de ello en esas imágenes de la reconstrucción del crimen y que parecía que en todo momento Daniel Sancho estaba en la labor de dar todo tipo de detalles y de colaborar con la policía. Y luego están los atenuantes por parte de la defensa de Sancho, que quiere poner sobre la mesa para demostrar que no, bueno, primero, no para demostrar nada, sino que ellos tienen la teoría de que fue un homicidio imprudente o involuntario, no un premeditado, pero además quieren poner sobre la mesa una serie de atenuantes que yo creo que hablaban de chantaje, amenazas, miedo y un arrebato para intentar justificar, ¿no?, de alguna manera, el por qué Daniel Sancho habría actuado como lo hizo. Otra cosa ya es el descuartizamiento posterior, que esto no sé si va a tener mucha justificación, ¿no, Noelia? Ahora te hablo del tema del descuartizamiento, ocultación del cadáver y demás, que también está regulado en el Código Penal. Pero para centrarnos, si quieres, allí en el Código Penal nosotros hablamos con naturalidad de homicidio y asesinato porque nuestra legislación penal así lo recoge, ¿vale? Allí en el Código Penal, si te fijas, donde en el artículo 288, que es donde empieza el capítulo primero que habla de ofensas causando la muerte, específicamente. Entonces, en todo momento se habla de causar la muerte a otra persona, ¿vale? Habla siempre de murdering, no habla de asesinato. Siempre utiliza la palabra murdering, que eso es causar la muerte, ¿vale? El 288 establece claramente que un condenado por matar a otra persona puede tener dos tipos de condenas. Y además lo dice claramente. Cadena perpetua o prisión de 15 a 20 años. No nos dicen aquí cómo se articula una cosa o la otra, ¿vale? Y luego, el artículo 289 dice claramente, y no habla de agravantes, la expresión puede ser un error de traducción o que no lo denominan ellos agravante, allí se denomina condicionante. Y para que la muerte causada a otra persona, traduciéndolo a nuestro lenguaje común, sea agravada, establecen una serie de condicionantes que están todos recogidos ahí, ¿no? Dice que sea un ascendiente, un familiar, un padre, un oficial en ejercicio. Y si nos centramos en el cuarto, te he dicho el primero y el segundo, si nos centramos en el cuarto, habla de causar la muerte a otra persona by premeditación, es decir, con premeditación. De ahí que en este supuesto, como el 289 habla de que la muerte causada a otra persona con cualquiera de estos condicionantes supone una agravación de esa muerte, en ese caso no hay otra distinción de condena que la muerte, la pena de muerte, no establece otra. Vale, entonces estamos en el escenario de que según los informes policiales y fiscalía quieren demostrar que realmente hubo una premeditación en el crimen de Edwin Arrieta y entiendo que la principal o una de las principales bazas de la defensa de Daniel Sancho es intentar demostrar que no hubo tal premeditación porque ese condicionante de la premeditación es lo que con el Código Penal de Tailandia le llevaría inexorablemente a una pena de muerte. Sí, porque si consideramos una muerte causada solamente sin estos condicionantes del 289, sería o cadena perpetua o de 15 a 20 años. Y ya los matices aquí, eso estará en la ley procesal
criminal de allí, pero aquí no establece las condicionantes de cómo se articula una cosa o la otra. Pero sí que hay que tener en cuenta las atenuantes que sí que se preven en el Código Penal tailandés también. Claro. Y una cosa que te quería sí, comentar dime. es que en este caso concreto, lo que recientemente, el día 13, que fue el pasado lunes, lo que se nos ha dicho es que se viene a decir, al no declararse culpables del asesinato o muerte de Edwin con premeditación, lo que viene a decir es que, vale, yo estuve allí, sí que en ese forcejeo, en esa pelea que se produce entre nosotros, Edwin falleció y entiendo que lo quieren dirigir a un homicidio negligente, que es lo que regula el Código Penal tailandés, porque no aparece el involuntario, solamente Vale, aparece el negligente. es Y está decir, vamos a ver. previsto y la pena es inferior también. Vamos a intentar reconstruir. Entendemos, porque todo esto son especulaciones, porque no estamos dentro de la defensa de Sancho, pero por lo que los movimientos que estamos viendo, ¿no? Que se encargó ese informe pericial para intentar demostrar que esos utensilios que según la policía Daniel Sancho usó para matar a Edwin no habían sido fruto, creo que ellos hablaban de la improvisación, no de la premeditación, es decir, que compra vamos a hablar claro, compra una sierra, según ellos, para romper cocos o para cortar cocos. Compra unos cuchillos porque los necesita para la cocina y compra unas bolsas. Entonces ellos lo que dicen es, no, señores, las bolsas que aparecen en la reconstrucción de las imágenes no son las bolsas que compró este señor, y que haya comprado cuchillos y sierra y que haya podido usar alguno de esos utensilios no significa que él ya estuviera pensando en que lo iba a usar el día siguiente para matar o descuartizar a Edwin, sino que en el fragor de la batalla, para entendernos, usó de forma improvisada lo que tenía a mano, lo estoy diciendo como muy plano, pero para que se entienda, y se produjo esa pelea en la que Edwin además se defendió, arañazos y algún mordisco, y como el propio Daniel Sancho explicó en esa reconstrucción del crimen, terminó matándolo. Entiendo que la defensa de Sancho lo que quiere demostrar sí o sí es que eso fue, primero, de que eso fue fruto de un momento de pelea y que se le fue de las manos y que no hubo improvisación, pero además que para llegar a ese punto de tener una pelea tan intensa había una situación, un contexto entre ellos, en su vínculo, en el que se producían chantajes, amenazas, él tenía miedo y de un arrebato. Todo esto además. Entonces, todo esto que te estoy contando, esto para el Código Penal tailandés o la justicia tailandesa lo contempla. Bueno, primero, se tendría que demostrar que esto fuera así, porque lo estamos dando por hecho. No ha aparecido todavía, al menos que sepamos, ninguna amenaza de Edwin sobre Daniel Sancho, pero en el caso de que fuera así, ¿realmente esto le podría ayudar a rebajar la condena? Sí, y voy al principio de este último argumento tuyo, ¿vale? Vale. Aquí nosotros distinguimos entre homicidio involuntario y homicidio imprudente. El involuntario se produce cuando no hay intención de causar la muerte, pero se produce. Imagínate. Por ejemplo, una pelea tú empujas, se da un mal golpe cae y se mal, muere. perfecto, sí. Eso es. El imprudente, en ese supuesto el autor no quiere causar la muerte, pero por su conducta negligente, se produce el fatal resultado. ¿Vale? Entonces, el Código Penal tailandés, expresamente en el artículo 291, dice: quien realice el acto por negligencia y ese acto le cause la muerte a la otra persona, será encarcelado, y dice literal, por no menos de 10 años o multado por no más de 20.000 baht. Baht, creo que es la moneda de allí, ¿verdad? Sí. Entonces, habla de negligencia en todo momento. Y luego, si nos vamos al capítulo 4, que regula la responsabilidad criminal allí en el Código Penal de Tailandia, en el artículo 59, ellos lo denominan sección. Nosotros aquí utilizamos la expresión artículo, ¿vale? Dice literalmente en su párrafo tercero: cometer un acto por negligencia es cometer un delito sin intención. O sea, ellos aquí matizan qué es la negligencia, ¿vale? Y creo que es bastante amplio. Cometer un delito sin intención, pero sin ejercer el cuidado que se podría esperar de una persona en tales condiciones y circunstancias. Y el autor pudo ejercerlo, dicho cuidado, pero no hizo lo suficiente para tener esa previsión de no ocasionar un resultado como el que se ha producido, como es la muerte, ¿vale? Entonces, como ves, si hablamos de un homicidio del regulado en el artículo 291, que es la negligencia, la pena
que se impondría al reo, fíjate que es muy diferente a lo que se está hablando. No es pena de muerte, no es cadena perpetua y sería encarcelado de 10 en adelante, es decir, no menos de 10 años, traduciendo lo que viene a decir el código, porque utilizan unas expresiones diferentes a cómo se regula aquí en España. Un mínimo, o una mínimo multa, de 10 años. Un mínimo de 10, eso es. O multa, pero tampoco nos dice aquí cómo se articularía o una cosa o la otra. Pero te quería destacar otro punto, Albert. El 290, que es el artículo inmediatamente superior, dice que el que causare la muerte a otra persona infligiéndole lesiones en el cuerpo sin intención de causarle la muerte, será reprimido con prisión de 3 a 20 años. Esto te lo he querido destacar porque en todo momento se nos ha venido diciendo una serie de cosas. Que hubo un apuñalamiento. Causar un apuñalamiento no tiene por qué tener intención de matar, ¿vale? Yo te apuñalo para defenderme, ¿no? Cojo lo que has dicho tú, cojo lo que tengo por aquí a mano, había un cuchillo, lo cojo y te apuñalo. También se habló de que se le había degollado. Esto todavía no tenemos nada claro porque no hemos leído la acusación formal del fiscal a ver qué es lo que van a manifestar con respecto a lo que sucedió, ¿vale? De hecho, lo último que supimos en este sentido de la autopsia es que no eran concluyentes los resultados. Y sobre el apuñalamiento, en un primer momento, en una rueda de prensa algo caótica, el Big Joke hizo ese gesto, ¿no? A los medios de comunicación como que le habían apuñalado en el torso. Hasta donde sabemos el torso. Y apareció una camiseta con el boquete, y apareció una camiseta, sí, con un agujero, pero luego se olvidaron de alguna forma de esta versión. El torso, hasta donde yo sé, no ha aparecido. No sé si el torso. ¿No? Entonces, claro, hay una serie de contradicciones también ahí importantes, entre otras la del propio relato de Daniel Sancho, que al menos en esa reconstrucción del crimen, en ningún momento asegura que él que actuó en legítima defensa. Cuando tú escuchas el relato de Daniel Sancho, en todo momento yo le golpeé. Sí, pero si te fijas, Albert, en aquellas imágenes tan polémicas que se emitieron, que tú lo has dicho tantísimas veces en un programa de Antena 3, en horario que no estaba limitado, ¿no? Para que vea la televisión los menores y demás, él no dice ahí lo maté voluntariamente. Él creo que incluso habla del golpe, porque en alguna de las imágenes se le ve cómo cuenta, ¿no? Que hay un porrazo en el cuarto de baño, no recuerdo si en el lavabo, en el inodoro. Es decir, él ahí, por lo que yo pude ver, que no lo he visto todo completo, también te digo, porque no me da la vida y no tengo tiempo, no recuerdo que él dijese, yo lo maté. Porque lo maté, no. Habló en todo momento del forcejeo, de la pelea y del golpe. Eso sí lo dijo él siempre. Entonces yo, pero si creo yo que fuese la abogada... sí que le preguntan, claro, es que aquí tendríamos que revisar de nuevo las imágenes, porque además al estar en inglés, sí que es verdad que él, es que hay mucha contradicción, porque él en un momento determinado lo que dice es que lo deja ahí en el baño, pensándose que está muerto, 1 hora o 2 horas, asegura, y luego es cuando procede al descuartizamiento, claro, a descuartizar el cadáver. En el momento en el que él asegura que lo abate, que Edwin está en el suelo, que, bueno, sí que en un primer momento se defiende, pero le golpea, entiendo que si no le hubiera querido matar, que a veces actúas por rabia, le hubiera intentado socorrer, ¿no? Pero esa figura, no la del auxilio al herido, no, yo no la he encontrado. Tampoco. Esa no la he encontrado. Bueno, sí he encontrado tampoco lo dice él, ¿eh? Tampoco dicen que en ningún momento que se dio cuenta de que se le había ido de las manos e intentó socorrerlo. Él habla, exactamente, de que hubo una pelea, presuntamente porque él quería tener relaciones o porque él quería terminar con la relación y él no lo aceptó, que se produjo una pelea. A partir de ahí, él le golpea y vienen los siguientes. Es verdad que en ningún momento asegura, lo que no en ningún momento asegura en esa reconstrucción es yo iba con la intención de matarle. Exacto. Sí, hay una pelea y pasa esto, pero en ningún momento dijo, sí, yo ya en ese momento no pude más y pensé que tenía que matarlo y quitármelo de encima. Esto no lo dice. No. Y evidentemente la defensa tiene que buscar dentro de la legalidad de allí, en este caso de las leyes de allí, buscar las herramientas para poder defenderle. Y ¿quién no se defendería, ¿no? Ante una posible condena a pena de muerte, uno utilizaría todas las armas posibles. Te hablo desde el punto de vista del detenido, del reo. Yo lo haría, cualquier persona lo haría. Atenuantes. Aquí hay varias.
que se plantean, ¿vale? Él habla de amenazas previas, ¿no? De que él ya le estaba amenazando, indicándole que le iba a hundir la vida, chantaje emocional o del tipo que sea. Eso él lo relata. No se ha podido o no sabemos si verdaderamente se han encontrado esos mensajes entre ellos donde se producen ese tipo de circunstancias, ¿no? De acoso, amenaza, como él lo cuenta. Y luego está la circunstancia de que el Código Penal de allí sí que recoge atenuantes, como te he comentado, que ahora las vemos. Sí. Y recoge, y ahora la encuadramos, intentamos encuadrarla. El estado de necesidad se ha hablado mucho, ¿verdad? Desde agosto para acá, un estado de necesidad de que él, ante las circunstancias que se producen, acude o realiza este acto porque ya no puede más, ¿no? Está recogido en el Código Penal de Tailandia el estado de necesidad, en el artículo 67. Y en el artículo 68, si lo lees, yo vengo veo encuadrado dentro de lo que es la figura tanto la legítima defensa como el miedo insuperable. En el artículo 68, si lo lees, yo creo que se podrían encuadrar ambas figuras, con lo cual tenemos el cometer el hecho ante el artículo 67 viene más a recoger el arrebato, ¿no? De decir, este hombre viene, intenta violarme, yo me defiendo, nos peleamos. El estado de necesidad, un atenuante en el artículo 67 del Código Penal tailandés. Y el miedo insuperable o la legítima defensa, que yo también, leyéndolo varias veces, lo puedo ver que está encuadrado también ahí, en el artículo 68 del Código Penal de allí. Entonces, ya tenemos dos atenuantes, que si se acreditan, y evidentemente la defensa va a luchar por ello, lo intentarán acreditar y exponer en ese sentido. No sé si van a utilizar el 67, el 68, otras posibilidades y demás. Aparte de la que hemos dicho de aplicar ese tipo de atenuantes de colaborar, de ayudar, de estar en todo momento disponible para las autoridades, que eso se regula también en el artículo 78 del Código Penal de Tailandia, ¿vale? Ahí, bueno, claro, es clave esto que estás diciendo, que se acredite. Es decir, por ejemplo, el tema de que le intentó violar, supuestamente, es un concepto que no hemos tenido hasta las últimas horas. En unas primeras versiones esto no aparecía. Segundo, es verdad que yo recuerdo al ver que en algún momento, al principio, en agosto te hablo, yo estaba de vacaciones y tuve más tiempo de ver tus programas y informarme de todo lo que había sucedido. Sí que creo que recuerdo que él cuando llegó allí a la habitación con él, que recuerdo quería tener relaciones sexuales. Que quería tener relaciones sexuales, eso sí que lo recuerdo. Quería tener relaciones sexuales y él se negó. Y que ahí empieza la pelea. La primera versión se dijo eso. Claro, de querer tener relaciones sexuales a violarle, es decir, una cosa es decir, bueno, pues vamos a liarnos, por ejemplo, y que él diga, no, Edwin, esto se tiene que terminar aquí. Claro, que sea, porque pero si te fijas también el intento de uno querer tener relaciones sexuales y el otro no, al final tú no estás consintiendo que este señor que, que a la hora de articularlo... Pero que no lo explico, a la hora de articularlo quizás no fue tan claro y tan contundente, que es de extrañar, porque en ese primer momento que te sientes acorralado, entiendo que te acoges a lo más grave, es decir, no, señores, es que me intentó violar, vale, vamos a dejar la ambigüedad abierta. Sí que es verdad que por ahora, al menos que sepamos o que haya trascendido públicamente, y en un caso donde ha trascendido prácticamente hasta cuando ha ido al lavabo, es curioso, no tenemos constancia de esos mensajes. O sea, lo que dijo Daniel Sancho es que él los había borrado, los propios, que recuerdo una rueda de prensa de Big Joke diciendo tranquilos porque tenemos aquí unos piratas informáticos y en 2 semanas los recuperaremos, nunca más se supo, y tampoco, hasta donde sabemos, han encontrado el móvil de Edwin Arrieta, al menos uno de los 2 que tenía, porque os recuerdo que en Colombia, su hermana, Darling, tiene el móvil que él usaba también en su trabajo, en sus clínicas en Chile, y de hecho ese móvil fue a través de ese móvil y a través del Instagram de su hermano que Darling pudo dar con Daniel Sancho. Entonces, claro, por eso para mí es muy importante lo que has dicho tú no sé qué término has usado, ¿no? Pero el de demostrar, el de demostrar que todos estos, al acreditar que todos estos atenuantes existan, porque desgraciadamente aquí tenemos una relación entre ellos que fue más o menos discreta y una persona que no está para defenderse de las acusaciones que hace otra persona que sí que está viva. Esto lo complica por todavía eso más. bueno, en este juicio y en todos, Albert,
La prueba es, sí. es la base de todo, lo que se puede probar y lo que no se puede probar. Eso allí, aquí, a la vista está que como sí que se le reconocen bastantes garantías a los presos allí también, el proceso penal se tiene que realizar con todas las garantías y si no sucediese así, me imagino que ya se encargará la defensa de que hacer valer todo eso para que no se produzca un proceso injusto y que no sea conforme a la legalidad, en este caso de la suya. Te quería lo que sí que comentar entiendo, sobre las perdona Noelia, atenuantes, antes de comentarme, entiendo que lo que sí que ya dejamos para siempre es lo de las teorías de la conspiración de Daniel Sancho no lo hizo. Quiero decir que de alguna forma la defensa de Sancho admite que él sí que mató a Edwin, lo que sucede es que lo quiere contextualizar en todo esto que hemos comentado, pero en ningún momento ya, por la defensa digo, ya nos olvidamos de muchas teorías de la conspiración que en su momento salieron, que si había intervenido Benito, el otro, que si él no había sido, que si había un doble de Daniel Sanz, no, todo esto fuera ya, ¿eh? Claro, claro. Porque ellos mismos lo han reconocido. Claro, yo no quería matarlo, yo no premedité matarlo, pero se produjo un homicidio o un asesinato, causé la muerte de este señor involuntariamente o negligentemente. Ya no sabemos cómo. Entiendo que en base a la ley de allí tendrán que centrarse en el concepto negligente. Vale, sobre los atenuantes que querías... Sobre atenuantes te quería destacar y lo que dice el artículo 78 es importante, porque dice, te lo traduzco también, bueno, ya lo he traducido y leo mi traducción. Siempre que parezca que existe una circunstancia atenuante, haya o no aumento de la reducción de la pena conforme a lo dispuesto en este código, que es el Código Penal, o en otra ley, el tribunal podrá, si procede, reducir la pena a imponer al infractor por no más de la mitad. Hemos visto que cuando se reduce a la mitad, se quedaría en prisión de 20 a 50 años. Lo hemos visto antes, ¿vale? En el artículo 52. Volvemos si quieres al 52, me voy para arriba. 52, yo también lo busco porque así lo vamos mostrando a la gente. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Cuando habla de la reducción a la mitad, se reducirá la pena de muerte, que era la que se está reduciendo en este caso, a una prisión de entre 25 y 50. He dicho 20 antes, entre 25 y 50. Lo dice el punto 2 del artículo 52. ¿Vale? Sí. Entonces, vuelvo al artículo de las atenuantes, porque hay una explicación muy clara y muy concreta de lo que se considera allí circunstancias atenuantes que, como hemos visto en este caso, atendiendo a lo que manifiesta Daniel Sancho y su defensa, se dan, ¿no? Luego se verá si se acreditan o no se acreditan, pero el artículo 78 dice que allí se consideran circunstancias atenuantes la falta de inteligencia. Aquí nos estamos yendo a personas con una discapacidad mental del tipo que sea, ¿vale? La recoge. Angustia grave. Buena conducta previa. En el caso de Daniel ya hemos visto que ha colaborado en todo momento. El arrepentimiento y los esfuerzos hechos por el infractor para minimizar las consecuencias perjudiciales del delito. La entrega voluntaria a un funcionario, él acudió a comisaría, ¿no? A una serie de, o voluntariamente porque le citaron, y la información proporcionada al tribunal en beneficio del juicio o cualquier otra circunstancia que el tribunal considere de análoga naturaleza. Es decir, hay un amplio... es amplia la situación de circunstancias atenuantes que ellos valoran como tales y que regulan luego los artículos que he dicho, 67, 68, las regulan, las reconocen y las aplican. Luego ya, si las aplican o no, si deciden que se dan o no, ya dependerá del juez. Que no del fiscal. El fiscal acusa, ¿vale? Pero quien luego tiene la última palabra, según el ordenamiento jurídico de Tailandia, es el juez. El juez, vale. Claro, que hay algunas cosas que arrepentimiento, por ejemplo, esto es muy subjetivo. Yo por ahora no me ha parecido ver, por ahora, insisto, esto es subjetivo, desde fuera. En el momento, sí que hay un momento en esa reconstrucción de las imágenes en el que él parece que ante el congelador es consciente de todo lo que ha sucedido, pero vemos un Daniel Sancho que en todo momento parece tranquilo. Acordaros que esa reconstrucción son 2 días después del crimen. En sus declaraciones, por lo que ha trascendido, parecía más preocupado de si el caso estaba teniendo trascendencia mediática en España que de otra cosa, y el tema de entregarse a un funcionario, la primera intención es denunciar la desaparición de Edwin Arrieta, no va a entregarse. Él lo que dice es que en el momento que ya le dicen, mira, creemos que tú eres el autor de esta muerte. Claro, ahí se desmonta.
Ahí se desmonta, pero en un primer momento, en contacto con la hermana de Edwin y también con una amiga que le presionan para que vayan a comisaría o para que vaya a comisaría, y es donde también se percatan de que tiene unas marcas, ¿no? Unos arañazos en ese momento en el que va a denunciar la desaparición de Edwin, y también ya de alguna forma se convierte en objeto de estudio, ¿no? Sí, claro, evidente. También ten en cuenta que la defensa seguramente, como las heridas que había, algunas parecían producidas por un cuchillo, ¿no? Porque algunas son muy rectas, si te fijas, los cortes. Pero también se hablaba de que habían detectado algún tipo de mordisco en el cuerpo de Daniel, no sé si en los brazos o en las manos. Sí. Eso les sirve a la defensa para intentar acreditar que sí que existió esa pelea y que hubo ahí sus más y sus menos entre los dos. Antes de que él conoció a dos chicas el día después, unas horas después, y ya tenía una herida, y le dice a una de ellas que se la hizo cortando un coco, según el testimonio de esta chica. Vale, entonces, resumiendo, porque haremos, si te parece, una segunda parte en los próximos días, lo digo porque los temas legales son muy intensos. Y entonces no quiero que la gente, quiero que ahora se entienda lo que es la defensa de Sancho en el momento en el que nos encontramos después de declararse no culpable, ¿de acuerdo? Y hablando de defensa, fundamental lo que tú me decías cuando hemos hablado nosotros, tener abogado. Claro, esto lo dejaba ya para el próximo vídeo, hablaremos de ello, porque claro, en Tailandia una de las cosas que sí que dice el Código Penal, entiendo, es que tienes que tener un abogado tailandés. Lo dice la ley procesal criminal, que yo la he encontrado por referencias. El Código Penal no lo establece la ley que regula el proceso penal. Vale, y lo dice en el artículo, te lo digo, dice en el artículo, perdón. Te lo digo ahora, lo tengo aquí delante. Fijaros que nosotros en ningún momento en el artículo 100, perdona que te di, 100. En el artículo 173 del Código Procesal, entiendo que es criminal, porque claro, estamos hablando de... Aquí habla en general, con lo cual que entiendo que es la ley de enjuiciamiento procesal. No sé si allí se distingue penal criminal, aquí sí. Vale. En el próximo vídeo, si os parece, hablaremos del hecho de que Daniel Sancho, ahora mismo, y a la espera de un juicio que previsiblemente podría acometerse entre febrero y abril de 2024, no tiene abogado en Tailandia. Tenía uno, por discrepancias en la defensa. No ha quedado tampoco muy claro qué parte es la que prescinde de cuál. Pero bueno, estaba el señor Anand, que lo contrató la propia familia de Daniel Sancho, prescindieron de él un mes después de los hechos, creo que fue el 7 de septiembre. En la vista que se pospuso por el tema del traductor, que también hablaremos de ello en el próximo vídeo, se le asigna un abogado de oficio, que ahora mismo también lo habría rechazado Daniel Sancho. Es decir, que en estos momentos, 3 meses y medio después del crimen, y a falta de 1, 2, 3, no sé cuántos meses para que empiece un juicio que se prevé complicado, Daniel Sancho no tiene abogado en Tailandia. Hablaremos de lo que implica esto, si te parece. Hablaremos de las posibilidades de extradición y hablaremos también de esa rueda de prensa de la defensa de Edwin, que significa que implica que la familia se persone en la causa, y también prestaremos un poquito el foco a la defensa de Edwin. Hoy lo que quería que os quedara claro especialmente era en qué momento nos encontramos. Dime, Noelia. Sí. Otra vez interrumpido, discúlpame. No, ya está. Otra cosilla que deberíamos de tratar cuando dé tiempo, en el vídeo siguiente si da tiempo, el tema del traductor, porque la vista que iba a celebrarse en octubre se suspendió porque no había traductor de español o castellano el día 13. Sí, y por eso se pospuso al día 13. Correcto, cuando él había estado hablando inglés perfectamente en reconstrucciones y en otros momentos. Pero bueno, hablaremos de ello, que supone, si estaba en su derecho, que entiendo que sí, si es parte de una estrategia de la defensa para ganar tiempo, por qué se quería ganar tiempo, hablaremos de ello. Pero así, como gran resumen ya para terminar, Noelia Gámez, el hecho de que él, Daniel Sancho hablo, no se haya declarado no culpable, entiendo que es porque quiere evitar el atenuante de la premeditación. El agravante de la premeditación, y que toda la estrategia en torno a Daniel Sancho por parte de la defensa girará básicamente en ese gran objetivo, ¿no? De intentar demostrar que fue un homicidio, no sé cómo le llamaríamos al final, según el código tailandés. Según el Código Penal tailandés, negligente.
que es lo mismo que imprudente, ¿vale? Vale. El sinónimo de negligente es imprudente, sí. Vale. ¿Y algo más que quieras añadir así como resumen de esta situación de Sancho en el no culpable? En el no culpable, que si sale adelante y se acredita lo que él ahora dice y lo que va a defender su defensa, se podría librar de la pena de muerte. Evidentemente luego se verá si finalmente se le condena a cadena perpetua o a prisión por menos años que la cadena perpetua, que como ya hemos visto es posible. Luego está aquello del perdón real, que se aplica o no se aplica, pero eso ya quien lo decide al final es el Estado tailandés, no nosotros, ni tenemos comparativa con nuestro ordenamiento para poder saber lo que harán allí. Pero sí que tampoco se aplica la pena de muerte, dicen que desde hace un montón de años, ¿no? Desde 2008, si no tengo mal entendido. Desde 2008 creo que es. De hecho, tenemos el caso reciente de Artur, creo que fue, el empresario que en unas circunstancias más o menos similares a las de Daniel Sancho. De hecho, también se está haciendo viral en los últimos días, que se está dedicando a enviar cartas desde la cárcel en un caso, no sé si tienes la percepción jurídica de que al menos singular, algo surrealista. Sí. Es lo único que te voy a hacer que te mojes. Aquí, como habéis visto, en ningún momento estamos ni cuestionando ni valorando las estrategias de nadie. Lo que estamos simplemente es poniendo sobre la mesa para que podamos entender entre todos lo... Dime. Yo te diré, si yo fuese la abogada de Daniel Sancho, ¿sí? Yo intentaría por todos los medios demostrar su inocencia. Y en caso de que, reconociendo el hecho involuntario, negligente, en este caso imprudente, que se le apliquen todas las atenuantes también al hecho en sí. O sea, yo reconozco que ha habido un homicidio que yo no he querido cometer, ha sucedido, y lo hice por esto, intentar aplicar todas las atenuantes posibles al caso concreto. Es decir, defender desde el principio hasta el final con todos los medios posibles. Eso muchas veces se nos dice a los abogados, ¿cómo puedes defender a un asesino? ¿Cómo puedes defender a un violador de niños? ¿Cómo puedes defender? Nosotros sí que tenemos la elección de decidir en qué caso concreto, si cogemos el caso o no, por motivos personales, ¿no? Y el código deontológico nos lo permite, es decir, decido llevar este caso o no llevarlo, pero sí que es cierto que una vez que tú coges un caso y decides y te comprometes con un cliente a llevar su causa, sea culpable o inocente, tú tienes que ir a dirigir su defensa, evidentemente, a conseguir el mejor resultado posible. En este caso, intentar con la inocencia o una situación de una condena menor que la que de inicio parece que pretenden perseguir allí porque están diciendo que fue homicidio o asesinato, según ellos, causar la muerte de otra persona con premeditación, que es como va dirigido, por lo menos lo que nos han trasladado ellos, que es lo que están buscando, ¿no? Desde las autoridades de allí. Está claro y es muy interesante esto que cuentas. Noelia Gámez, desde Málaga, abogada penalista laboralista, que nos está ayudando con todo este embrollo. De hecho, aprovecho para deciros que nos podéis dejar en la caja de comentarios dudas, en la caja de comentarios del vídeo, dudas que tengáis o a través de notas de voz 671638978 de todo esto que ha expuesto brillantemente Noelia, porque si hay alguna duda la aclararemos en próximos vídeos también, donde ya veis que esto al final va a ser como la trilogía del Señor de los Anillos y vamos a engancharnos ya casi con el juicio porque son muchas cosas las que tenemos que tratar. Noelia, muchísimas gracias por atendernos. Nos vemos pronto con esa segunda parte del vídeo, si te parece. Nos vemos cuando tú quieras y muchísimas gracias a ti por contar conmigo para sacar luz a todas las dudas legales que están surgiendo y seguirán surgiendo respecto a este tema. Faltaría. Ha sido un placer estudiarme la normativa tailandesa dentro de mis posibilidades y del tiempo que tengo para poder centrarnos en lo que allí se dice y se me ocurre para el futuro que hagamos, si tú quieres, también una comparativa entre el Código Penal tailandés y el nuestro, porque por supuesto. Pero eso cuando se pueda. El tercero o el cuarto capítulo de la saga, no te preocupes. Gracias por tu esfuerzo y sobre todo agradecerte especialmente esas pocas horas que has tenido para mirarte esta constitución tailandesa y lo bien que lo has hecho. Nos vemos pronto, Noelia. Gracias de verdad. Muchas gracias. Y a ti y a vosotros deciros que gracias por estar con nosotros. Estad atentos porque van a venir, ya veis, más capítulos de la serie para que podáis entender todo el contexto jurídico de este caso complejo.
o para que al menos podáis entender lo que se pretende desde una parte, desde otra y todo el contexto judicial con, siempre lo digo, lo recalco y es importante, la legislación tailandesa presente, con el Código Penal tailandés presente, no desde la perspectiva española, que no sirve de nada, porque Daniel Sancho va a ser juzgado en Tailandia, no en España. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre os digo, besito para ellas, abrazo para ellos, nos vemos pronto. Chao.